Notas de clase. Normas de auditoría generalmente aceptadas en NAGA. Las normas de auditoría generalmente aceptadas son los principios fundamentales de la auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los auditores durante el proceso de la auditoría. El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor. Clasificación de las NAGAs. En la actualidad las NAGAs vigentes son 10, las mismas que constituyen las 10 mandamientos para el auditor son normas generales o personales, entrenamiento y capacidad profesional, independencia, cuidado o esmero profesional, normas de ejecución del trabajo, planeamiento y supervisión, estudio y evaluación del control interno, evidencia suficiente y competente, normas de preparación del informe, aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, consistencia, relevación suficiente, opinión del auditor. Definición de las normas. Estas normas, por su carácter general, se aplican a todo el proceso de examen y se relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor como persona humana y regula los requisitos y actitudes que deben reunir para actuar como auditor. La mayoría de este grupo de normas es contemplado también en el Código de Ética de otras profesiones. Las normas detalladas anteriormente se definen de la forma siguiente. Entrenamiento y capacidad profesional. La auditoría debe ser efectuada por personal que tiene el entrenamiento técnico y pericia como auditor. Como se precisa de esta norma, no solo basta ser contador público para ejercer la función de auditor, sino que además se requiere tener entrenamiento técnico adecuado y pericia como auditor, es decir, además de los conocimientos técnicos obtenidos en los estudios universitarios, se requiere la aplicación práctica en el campo con una buena dirección y supervisión. Independencia. En todos los asuntos relacionados con la auditoría, el auditor debe mantener independencia de criterio. La independencia puede concebirse como la libertad profesional que le asiste al auditor para expresar su opinión libre de presiones políticas, religiosas, familiares, etc. y subjetividades, sentimientos personales e intereses de grupo. Se requiere entonces objetividad imparcial en su actuación profesional, cuidado o esmero profesional. Debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoría, en la preparación del dictamen. El cuidado profesional es aplicable para todos los profesionales, ya que cualquier servicio que se proporcione al público debe hacerse con toda la diligencia del caso, lo contrario a la negligencia, que es sancionable. Un profesional puede ser muy capaz, pero pierde totalmente su valor cuando actúa negligentemente. El esmero profesional del auditor no solamente se aplica en el trabajo del campo y elaboración del informe, sino en todas las fases del proceso de la auditoría, es decir, también en el planeamiento y el planeamiento estratégico, cuidando la materialidad y el riesgo. Normas de ejecución del trabajo. Estas normas son más específicas y regulan la forma de trabajo del auditor durante el desarrollo de la auditoría de sus diferentes fases: planeamiento, trabajo de campo y elaboración del informe. Tal vez el propósito principal de este grupo de normas se orienta a que el auditor obtenga la evidencia suficiente en las papeles de trabajo para apoyar su opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros, para lo cual se requiere previamente un adecuado planeamiento estratégico y evaluación de los controles internos. En la actualidad, el nuevo dictamen pone énfasis a estos aspectos en la párrafo del alcance. Planeamiento y supervisión. La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo del asistente del auditor, si lo hay, debe ser debidamente supervisado. Por la gran importancia que se le ha dado al planeamiento de los últimos años a nivel nacional e internacional, hoy se considera el planeamiento como todo un proceder de trabajo al que se pone mucho énfasis utilizando el enfoque de arriba a abajo, hacia abajo. Es decir, no deberá iniciarse revisando transacciones y saldos individuales, sino tomando conocimiento y analizando las características del negocio, la organización, financiamiento, sistemas de producción, funciones de área básica y problemas importantes, cuyos efectos económicos podrían repercutir en forma importante sobre el estado financiero en materia de nuestro examen. Lógicamente, que ese planeamiento termina con la elaboración del programa de auditoría. Estudio y evaluación del control interno. Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno de la empresa cuyos estados financieros se encuentran sujetos a la auditoría como base para establecer el grado de la confianza que merece y consecuentemente para determinar la naturaleza, el alcance de la oportunidad de los procesos de auditoría.
constituye la base para confiar o no en los registros contables y así poder determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos o pruebas de auditoría. En la actualidad se ha puesto mucho énfasis en los controles internos y su estudio y la evaluación conlleva a todo un proceso que comienza con una comprensión continua con la evaluación. Preliminar, pruebas del cumplimiento, revaluación de los controles arribándose finalmente de acuerdo a los resultados de su evaluación al limitar o ampliar las pruebas sustantivas. En tal sentido, el control interno funciona como un termómetro para graduar el tamaño de las pruebas sustentativas. Evidencia suficiente y competente. Debe tenerse evidencia competente y suficiente mediante la inspección, observación, indagación y confirmación para proveer una base razonable que permita la expresión de una opinión sobre los estados financieros sujetos a la auditoría. La evidencia es un conjunto de hechos comprobados suficientes y competentes y pertinentes para sustentar una conclusión. La evidencia será suficiente cuando los resultados de una o varias pruebas aseguran la certeza moral de que los hechos a probar o los criterios cuya corrección de ser juzgando han quedado razonablemente comprobados. Los auditores también obtenemos la evidencia suficiente a través de la certeza absoluta, pero mayormente con la certeza moral. Existen diferentes clases de las cuales son evidencia sobre el control interno y el sistema de contabilidad, porque ambos influyen en los saldos de los estados financieros. Evidencia física, evidencia documentaria originada dentro y fuera de la entidad, libros diarios y mayores. Incluye los registros proceden por computadora, análisis global, cálculos independientes, computación o cálculo, evidencia circunstancial, acontecimientos o hechos posteriores, normas de preparación del informe. Esta norma regula la última fase del proceso de auditoría, es decir, la elaboración del informe, para lo cual el auditor habrá acumulado en grado suficiente las evidencias debidamente respaldadas en sus papeles de trabajo. Por motivo de este grupo de normas, exige que el informe exponga de qué forma presentan los estados financieros y el grado de responsabilidad que asume el auditor. Aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados PCGA. El dictamen debe expresar si los estados financieros están presentados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Son reglas generales adoptadas como guías y como fundamento en lo relacionado a la contabilidad, aprobadas como buenas y prevalecientes, o también podríamos conceptuarlos como leyes o verdades fundamentales aprobadas por la profesión contable. Sin embargo, merece aclarar que los PCGA no son principios de naturaleza, sino reglas de comportamiento profesional, por lo que no son inmutables y necesitan adecuadamente para satisfacer las circunstancias cambiantes de la entidad donde se lleva la contabilidad. PCGA garantiza la razonabilidad de la información expresada a través de los estados financieros y su observancia es la responsabilidad de la empresa examinada. En todo caso, corresponde al auditor revelar en su informe si la empresa se ha enmarcado dentro de los principios contables. Opinión del auditor. El dictamen debe contener la expresión de una opinión sobre los estados financieros tomados en su integridad o la aseveración de los que no puede expresarse una opinión. En este último caso deben indicarse las razones que lo impiden. En estos casos, el que el nombre del auditor esté asociado con los estados financieros. El dictamen debe contener una indicación clara de la naturaleza de la auditoría y en el grado de la responsabilidad que está tomando. Recordemos que el propósito principal de la auditoría a estados financieros es la de emitir una opinión sobre si presentan o no razonablemente la situación financiera y los resultados de operaciones, pero puede presentarse el caso de que, a pesar de todos los esfuerzos realizados por el auditor, se ha visto imposibilitado de formar una opinión. Entonces se verá obligado a abstenerse de opinar. Por consiguiente, el auditor tiene las siguientes alternativas de la opinión para su dictamen: A. Opinión limpia o sin salvedad. B. Opinión con salvedad o calificada. C. Opinión adversa o negativa. D. Abstención de opinar. Generalidades de la norma. Los propósitos y alcances y la aplicación de las normas de auditoría. La ejecución de un trabajo de auditoría conforme a las directrices debe organizarse y documentarse de forma apropiada con el fin de que prueba
pueda delegarse entre los colaboradores del equipo de forma que cada uno de ellos conozca detalladamente qué debe hacer y a qué objetivo finalmente se dirige el esfuerzo, que el trabajo quede registrado de manera que permita su revisión, evaluación y obtención de conclusión en las que la fundamentar una opinión sobre la información contable sujeta a la auditoría. La necesidad de planificar y controlar y documentar el trabajo es independiente del tamaño del cliente. Los objetivos perseguidos con la planificación y control son mejorar el nivel de eficiencia, con la consiguiente reducción del tiempo necesario y mejorar del servicio al cliente. Garantizar que la auditoría se ejecutará adecuadamente, mejorar las relaciones con los clientes y permitir al personal un mayor grado de satisfacción en el trabajo. Habitualmente es necesario preparar alguna forma del plan escrito antes de iniciar cualquier trabajo de auditoría. No obstante, su grado de detalle y formación, muchos factores, por ejemplo, el número de personas involucradas y de si estén o no involucradas en la misma oficina o el mismo país. La norma de auditoría incluye la estipulación de que el trabajo ha de ser adecuadamente planeando la norma de auditoría contra la naturaleza y el alcance de la evidencia que se ha obtenerse por medio de procedimientos de auditoría. Una norma es un patrón de medida que los procedimientos aplicados de aceptabilidad general en función de los estados obtenidos, a quien regula, conocidas por el anagrama NAGA, son un conjunto de principios, procedimientos, reglas y normas que regulan los ejercicios de auditoría externa. Las normas de auditoría generalmente aceptadas se relacionan con las cualidades profesionales del contador público, con el empleo de su buen juicio en la ejecución de su examen y su informe referente a la Unión. El revisor fiscal debe cumplir con las normas de auditoría de general aceptación de Colombia, ya que contiene las reglas básicas que él debe seguir en realización de su trabajo. Las normas tienen que ver con la calidad de la auditoría realizada por el auditor independiente. ¿Quién las creó? El American Institute of Certified Public Accountants de los Estados Unidos de América. Este comenzó en 1917 a publicar declaraciones sobre determinados aspectos del trabajo de la auditoría. En 1939 fue creado un Committee of Auditing Procedures. En 1972 fue creado el Auditing Standard Committee, cuyos pronunciamientos se denominan Standards of Auditing Standards, de los cuales el número 1, publicado en noviembre de 1973 bajo el título Codification of Auditing Standards and Procedures, es considerado a modo de código para la profesión de la auditoría. El ejemplo de los Estados Unidos fue seguido por otros muchos países. La bibliografía y seguimos estudiando temas de auditoría.